Hola, bienvenidos una vez más a Entrañable. Hoy vamos a tocar un tema que para mí es, de mucha satisfacción, pero es muy personal a la vez, ya que vamos a tocar algo que atañe a mi familia y pues eso lo hace a un grado personal muy alto. Dentro de todas estas cuestiones, el tema que vamos a tratar hoy es la oportunidad que Dios nos da a través de a veces los desiertos o los problemas que nosotros pasamos, para poderle dar gracias a Dios, para poder encontrar cómo darle gracias a Dios en medio de los problemas, no por el problema, sino en medio de los problemas, para poder salir adelante y agradar el corazón de Dios. La Biblia dice que Dios es bueno siempre, siempre es bueno, y entonces eso quiere decir que cuando nos va bien es bueno, pero cuando no nos está yendo tan bien, sigue siendo bueno. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tener un invitado especial, así que acompáñenme. Pablito, bienvenido. Así. Bueno, Pablito, bienvenido a este programa. Muchas gracias por tenerme aquí. Hace un momento, cuando estaba en la oficina, estaba pensando acerca de un montón de cuestiones, y pues yo les decía a las personas que nos están viendo de que a veces es bien fácil darle gracias a Dios cuando las cosas nos van bien. Claro. Es bien fácil, pero cuando las cosas se ponen un poco cuesta arriba, cuesta un poco más, y entre más cuesta arriba se pone, cuesta muchísimo más poder comprender y dar gracias a Dios. Entonces, prácticamente es de dominio público lo que te pasó del cáncer con el que estuviste peleando, y cómo lo lograste sobrellevar, y cómo con el paso de los días pues al final lo lograste vencer, gracias a Dios. Pero en ese proceso, en ese ínterin, me imagino que hubo dudas, dificultades, sentimientos encontrados, sentimientos de derrota, también sentimientos que sí lo ibas a lograr. Al final, como decimos en buen chapín, tal vez se hizo un caldo de sentimientos, y yo quisiera que nos contaras, porque a veces oír cuando termina alguien en una cuestión de estas es como que un poco más fácil, pero el camino es algo difícil. Entonces, contame, ¿cómo fue? Sí, mira, justo lo que decís es algo bien difícil, y lo que mencionabas es bien importante, la gratitud, ¿verdad? Cómo estar agradecida en los tiempos malos. Yo creo que eso es uno de los frutos principales que como personas podemos tener, ¿verdad? Encontrar la forma de estar agradecidos en cualquiera de las situaciones que estemos. Pero Pablo lo decía, ¿verdad? He aprendido el secreto de estar contento, sea cual sea mi situación, y él dice estar en miseria o en abundancia. Y después, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y justo como él dice, es un misterio, porque como vos decís, es bien fácil estar agradecido cuando todo nos está yendo bien, pero ¿cómo le encontrás el sentido a estar agradecido con Dios principalmente, ¿verdad? ¿Cómo le puedes decir gracias a Dios, gracias Señor porque me está pasando esto malo, ¿verdad? O porque estoy sufriendo esto. Sí, es algo bien difícil, y como los que no conozcan a Dios o puedas oír, ¿verdad? Como un Dios bueno puede permitir cosas malas, ¿verdad? Sí. Y justo son pensamientos que te vienen cuando ya estás pasando las cosas malas. Porque sí, o sea, nosotros podemos decir, sí, amén, Dios es bueno. Pensamientos de, ¿por qué si yo me porté bien? Sí. Y miro mi compañero, mi amigo, incluso un familiar que se portó mal, y ahí está como que nada, el bandido. Y les va bien, justo Sí. así como lo decís. Mira, puedes ver a muchos que
al final también es a parecer nuestro, ¿verdad? Que a tu parecer pues no Sí, llevan definitivamente. en buen camino, y uno sí, pues eso también es muy subjetivo, creo yo, pero sí, a tu parecer puedes estar bien y te pasan cosas malas, o justo mira, yo me preguntaba, mira, en mi juventud, en mi edad, que me pasara algo como esto, justo en una edad donde tenés muchos planes, ya sea casarte, muchos planes que se ponen en hold por eso, y ver que otros lo están logrando y todo camina bien, inclusive quienes no buscan a Dios, pues sí te crea un conflicto, ¿verdad? Sí es un conflicto que uno tiene que encontrarle el propósito. Yo creo que esa es la clave, encontrar cuál es el propósito de lo que debe ser bien difícil porque vos relativamente te acabas de graduar de la universidad de ingeniero industrial, empresarial en Marroquín, ¿verdad? Sí. Y cabal en la flor, en ese momento en donde tenés que hacer toda tu planificación, y más en una carrera de ese tipo en donde te enseñan a planificar. O sea, vos tenías planificado todo y te lo vinieron a destrozar por Totalmente. completo, ponerte las peras a 4, ¿verdad? Totalmente, mira, fue una prueba en todo sentido, fue una prueba que ahora que ya salí y puedo ver en retrospectiva, englobó todos los aspectos de mi vida, no solo lo físico, que obviamente la salud, lo primero lo evidente, que perdí mi salud, pero perdí muchas cosas que englobaban todo mi bienestar como persona, ¿verdad? Como decís, planificar, yo tenía muchos planes, venía en una carrera profesional, pues muy en línea de lo que yo quería, iba cumpliendo mis metas, logrando mis ahorros para justamente lograr las metas que tenía, ¿verdad? Ya sea casarme, qué sé yo, comprar una casa, un apartamento, y empezar a hacer muchas cosas que de repente mira, literal, te sacaron de la zona de confort a patadas. A patadas una vez, mira. Sí, de una vez me lo destrozaron. Y mira, yo soy testigo de que de verdad tu vida puede cambiar de un día para otro, porque así fue para mí. Yo estaba un sábado sintiéndome un poquito mal y el domingo ya estaba hospitalizado y prácticamente ya con el diagnóstico de lo que tenía, ¿verdad? De un día para otro me cambió la vida impresionante. ¿Te dieron el diagnóstico de una vez? No de una vez, pero sí es como, mira, contando un poco la historia, fue justamente un fin de semana. Yo un sábado estaba con mi familia en un día de campo, disfrutando y todo, cuando me empecé a sentir mal. Y me sentía muy mal, muy mal. Pasé una noche malísima, casi no dormí. Estábamos en plena pandemia, imagínate, que todavía estamos con el toque de queda. Y en cuanto se venció el toque de queda, yo podía salir. Yo que nunca he sido de los de que ir al doctor o ir al hospital, ¿verdad? No, había sido súper saludable toda mi vida, pero esa vez estaba tan mal que fui al hospital, fui a la emergencia. Y deportista desde niño. Sí, también. Porque fuiste seleccionado nacional. Sí, de béisbol. De béisbol, ¿verdad? Pero paré en la emergencia del hospital ese día y entre los análisis que me hicieron, pues detectaron una masa, o ellos le decían una lesión en mi abdomen. Que me hicieron una tomografía y era una masa, y no, mira, peculiarmente no usaron la palabra cáncer. Yo creo que me querían librar de esa carga, ¿verdad? Imagínate que a una persona que mira, tenés cáncer. Entonces, pero las probabilidades eran muy altas que era eso. Entonces, inclusive al día siguiente yo ya tenía un oncólogo conmigo intentando explicarme cómo iba a proceder. No tenía un diagnóstico como tal, pero sí ya, como decimos aquí en Guatemala, ya te la solía, ya me la solía. Ya estaba cantada. Ya estaba cantada. Entonces sí fue algo bastante surrealista, creo yo, porque no caes en cuenta de lo que está pasando en el momento, y yo he sido muy pragmático toda mi vida, ¿verdad? Entonces yo cuando dije eso, ok, lo primero que le pregunté al doctor, ¿y qué hay que hacer, verdad? Pero mira, nunca me imaginé todo el proceso que iba a hacer y lo largo que iba a ser, ¿verdad? Pero sí. ¿Y tu fe en ese momento cómo estaba? ¿Cómo te sentías? O sea, el momento de choque cuando te dijeron, bueno, hay una masa, y aunque uno no sea doctor, más o menos uno dice, bueno, una masa ya es algo normal y es algo que va a traer algún grado de dificultad y que se asocia muchísimas veces a un cáncer. Claro. Sí, mira, en ese momento estaba todavía bastante fortalecido.
estaba empezando el proceso, yo había sido había gozado de mucha salud durante toda mi vida, entonces realmente nunca había pasado una prueba de enfermedad o algo, un dolor en lo físico, como para yo imaginarme qué era lo que iba a pasar, ¿me entendés? Entonces en ese momento mi fe, aunque bien que te digan cáncer, puede ser un choque, y yo no lo dimensionaba. Entonces en los primeros momentos yo estaba muy, muy fortalecido. Yo te podría decir que fue ya en el momento, después de pasar por bastante dolor y sufrimiento, es cuando empezás ya, tu fe empieza a ser probada. Ajá. Cuando de verdad empezás a... O sea, en ese momento estabas choqueado. Sí, un shock. Claro. Fíjate que no tanto en lo personal, sino me choqueó más ver el impacto que tuvo en mi familia. Porque de verdad para mí fue, ok, mira, es cáncer y este es el tratamiento, y yo, ok, le entro. Sí, es que yo una vez leí en alguna revista, esperando alguna consulta médica, leí que el grado de gente que se salva adulta de un cáncer es muy bajo versus un niño. Claro. Y entonces me puse a leer el artículo, y una de las cosas que decía era porque la gente cuando oye ese diagnóstico piensa en muerte de una vez. Sí, y entonces la mente juega algo bien poderoso en ese momento para saber qué es lo que va a pasar. Y me imagino que eso fue lo que pasó. Bueno, yo lo viví del otro lado de tu familia, aunque pues no directamente como lo vivió tu mamá o tus hermanos, pero pues nosotros te amamos, y sí fue impactante para nosotros decir, y por un momento hasta medio de incredulidad, decir no puede ser, y tal vez aferrándonos a una fe que uno no entiende los propósitos de Dios en el momento cuando le pasan las cosas que no son tan buenas, pero Dios es bueno siempre, y entonces lo que pasa es que tenemos que entender por qué es bueno y lograr ver. Yo decía hace un momento, antes de presentarte, estaba diciendo de que siempre he visto yo que el problema te encandila a tal manera que no te deja ver una oportunidad o muchas oportunidades que Dios tiene para la vida de uno. Sí, totalmente como lo decís. Fíjate que y con lo que hablamos al principio, es un cúmulo de emociones, y yo creo que vas descubriendo capa por capa cuál es el propósito, ¿verdad? Porque como decís, te encandila el problema, ¿ok? Y yo al principio lo agarré como agarrar al toro por los cuernos, ¿verdad? Dije, ok, ¿cuál es el tratamiento? Hay que hacerlo y empezar, ¿verdad? Pero fíjate que el proceso fue como bien gradual. Primero empezó, ok, con mi salud, con los tratamientos son de mucho sufrimiento. Mira, el cáncer, una peculiaridad que vi yo, y no sé cómo serán otras enfermedades, pero por lo menos en esta puedo hablar yo, de que los tratamientos no es como que te duele el estómago y tomas una pastilla y sentís alivio. Ajá. Los tratamientos para el cáncer no te hacen sentir alivio, sino te causan dolor. Entonces, te empeoran. Pues te están curando, pero como el cáncer no es algo externo, es algo propio de tu cuerpo. O sea, se está atacando a tu propio cuerpo. Para matar el cáncer se tiene que atacar a tu propio cuerpo. Entonces es un proceso de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Entonces primero tuve que comprender qué propósito había en ese sufrimiento. Mira, y como decís, hay mucha del factor de éxito está en tu mente, en tu espíritu, en la fortaleza que puedas encontrar en tu espíritu, y que viene de parte de Dios, porque tu cuerpo lo podrá aguantar o no, pero la fortaleza que encontres en tu espíritu es la que te va a ayudar a seguir adelante. Ponete, uno de los procesos más duros fue la quimioterapia. Definitivamente es un tratamiento terrible, es decir, te desgasta físicamente de maneras que yo no me imaginaba, pero en mi mente también fue un sufrimiento que fue quebrando tu esperanza. Sí, tal vez, o sea, sí me quebró emocionalmente. Llegó un momento en que yo ya no lo podía manejar, ¿verdad? Ya el sufrimiento era tanto que me quebró emocionalmente o espiritualmente. Yo yo tener todas las fuerzas para seguir adelante, en un momento decir ya basta, ya no quiero, ¿verdad? Y sí es algo bien complicado, porque
lo que querés es que termine, ¿verdad? Imagínate, siempre tener la voluntad de que Dios te sane y pedirle al Señor que Dios te sane, pero también el sufrimiento llega a un punto en que lo que querés es que termine, ¿verdad? Y decirle a Dios, Señor, ok, si no me quieres sanar, no importa, pero que esto termine ya, ¿verdad? O sea, no estoy diciendo que uno desee la muerte, pero sí lo que querés es que termine el sufrimiento, ¿me entendés? O sea, llega un momento a tal punto que te llegan a tocar fondo. Sí, definitivamente. Y es como te digo, es gradual, porque el sufrimiento vino para mí en muchas formas. Fue bien gradual. Al final estuve un año en tratamientos, ¿verdad? Entre quimioterapias, radioterapias, cirugías, y todas involucraban dolor y sufrimiento. Entonces Dios me fue tratando poco a poco, pero también en su misericordia, en todo, vi el propósito que tenía, ¿verdad? Sí, fue algo terrible y que engloba muchas cosas. Fíjate, no solo fue el sufrimiento físico, sino también varias capas de seguridad que yo tenía. Por ejemplo, si hablamos del tema del dinero, yo creo que es una utopía pensar que un paciente de cáncer oncológico puede preocuparse solo por su salud, ¿verdad? Porque al final la vida sigue, ¿me entendés? Claro. Y las cuentas... Y las facturas no paran. No paran, exacto. Al contrario. Y el trabajo también, o sea, muchas cosas que siguen, y en eso también pues fue una prueba para mí, y en lo que Dios me fue tratando, porque mira, yo cuando empezó la prueba, gracias a Dios tenía seguro médico, estaba asegurado, tenía ahorros, y entonces yo me sentía en control. Okay, me diagnosticaron cáncer, pero yo tengo el control. Dije, ok, tengo mi seguro médico, me voy a tratar en los mejores hospitales del país, cualquier cosa también tengo mis ahorros, estoy joven, entonces voy a salir de esta. Yo al principio nunca pensé que me fuera a morir o que me iba a causar tanto daño, pero poco a poco el Señor fue permitiendo que esas capas de seguridad que yo tenía se me cayeran, y no porque Dios fuera malo, sino porque tenía el propósito de demostrarme cómo yo no dependo de mí mismo, sino yo siempre dependía de Dios. Y es algo que lo puedes decir, sí, yo confío en Dios y yo estoy en las manos de Dios, pero quiera que no, uno se siente seguro de tener uno. Es fácil decirlo cuando hay dinero en la cuenta de banco, o cuando hay salud, pero cuando no. Exactamente. O cuando se ve un riesgo. Ahí ya lo tenés que experimentar, y es una faceta, creo yo, de ir muriendo a uno mismo. O sea, Dios permitió lo que permitió para que yo muriera a mí mismo en muchas facetas. Que yo podría haber dicho, sí, yo creo en Dios, que yo estoy en sus manos, pero no había muerto a mí mismo de confiar en mis propias manos, en mis propias fuerzas. Y Dios me permitió ver de una manera sobrenatural en todo el proceso, como fue evolucionando. Porque cuando iba al principio, pues yo tenía bastante control, y empezó el tratamiento, y no fue respondiendo como se esperaba, ¿me entiendes? O sea, yo tenía un tumor en el retroperitoneo, se llama, que es la parte posterior del abdomen. Y empezamos con la quimioterapia, y al principio el doctor me dijo, mire, con quimioterapia va a ser suficiente, y 3 meses y está afuera. Y entonces esa era mi esperanza, ¿me entiendes? Mi esperanza estaba en que, ok, en 3 meses yo estoy para esto, aunque sea cáncer, lo voy a vencer. Pasaron los 3 meses, no respondió al tratamiento como queríamos. Ok, mira, te vamos a operar, y con la operación estamos. Como que hubieran sido metas volantes, ¿verdad? Justo, entonces yo ponía mi esperanza en eso, ¿verdad? Ok, después te operamos y con eso está. Me operaron, no se pudo. Estaba en un área muy difícil, la aorta estaba involucrada, mi riñón estaba involucrado, entonces fue muy difícil, no se pudo. Ok, mira, ahora con radioterapia se va a poder. Y así, ¿verdad? Entonces Dios fue permitiendo que se fueran cayendo esas barreras humanas, o la confianza que yo tenía en las cosas humanas, ¿verdad? Para que yo pudiera ver lo que Él podía hacer. Y así fue evolucionando la cosa. Demostrarte que no era por vos, por tus fuerzas, por tus estudios, por tu seguridad, por lo que tenías ahorrado, por tu seguro, sino por su misericordia, ¿verdad? Por su misericordia, porque y entonces así fue, ¿verdad? Primero en lo físico, de que con los tratamientos que me decían que se iba a vencer, no se vencía.
Pero bueno, ok, yo seguía manteniendo mi estabilidad económica, se podría decir, ¿verdad? Al final, la estabilidad económica es un tipo de salud, creo yo también. Entonces, primero perdí mi salud física, pero no había perdido mi salud económica. Luego, con todo esto, pues definitivamente la única opción a la que llegamos, después de muchos consejos y buscar los medios de cómo poder optar a un tratamiento curativo, porque el cáncer no necesariamente siempre puedes optar a medios curativos, sino a veces solo a medios paliativos que controlen la enfermedad pero que no necesariamente la quitan. Entonces, siempre buscando medios curativos, pues la conclusión fue, me tenía que ir a un hospital en el extranjero donde la medicina es muy muy cara y yo no estaba cubierto con mi seguro internacionalmente. Entonces ahí fue donde se cayó también la capa, la salud económica, la estabilidad, el control que yo tenía, ¿verdad? Y ahí pues Dios me permitió conocer otra etapa del milagro que Él iba a hacer, ¿verdad? Que no solo iba a ser un milagro de sanarme físicamente, sino de demostrarme. Pero a todo esto, pues obviamente te fueron como rebanando por capas para poder llegar hasta lo más profundo. Y me imagino que en algún momento te quebraste, y lo que dijiste hace un momento de que a veces te dan ganas de que ya se terminara todo. Antes de poderte ir al extranjero a hacer el último paso, digamos, pasaste cosas en tu interior en donde tuviste que vencerlo vos solito, ¿verdad? Pleitos en la cabeza, en el corazón, en el alma, en donde pues aunque uno estuviera acompañándote, aunque hubiera gente orando y todo, era cosa que era muy personal, que tenías que vencerlo vos. Sí, justo como lo decís. Y fíjate que, mira, yo estoy agradecido sumamente yo nunca me imaginé el apoyo, la magnitud de apoyo que iba a tener. Y mira, gente orando por mí, mi familia estuvo conmigo incondicionalmente, de verdad, todos ustedes estuvieron incondicionalmente conmigo, pero igual este tipo de enfermedad es una enfermedad de mucha soledad. Como decís, aunque estés rodeado, aunque estés con apoyo, francamente te vas a sentir solo porque estás solo en esto, ¿me entendés? No sé si me voy a entender con eso, pero sí, o sea, los demás están sufriendo, sí, pero vos estás sufriendo algo en tu carne, ¿me entendés? Y en tu alma también. Es como niveles de sufrimiento, como por etapas, digámoslo así, ¿verdad? Porque vos estás sufriendo y tu mamá estaba sufriendo, pero de otra manera. Sí. Y todos nosotros, entre más se alejaba, digamos, la rosca familiar o de amistad, o se iba como sufriendo de diferente manera, pero todos realmente estábamos metidos en el horno, aunque vos sentías de que vos eras el más afectado, pero digamos, me imagino yo, para tu mamá haber sido bien difícil el estar batallando con la posibilidad de perder a su hijo, pues porque es antinatural, ¿verdad? Uno como hijo naturalmente debería enterrar a los papás, no los papás enterrar al hijo. Sí, entonces, y eso es bien peculiar, fíjate, porque una de las cosas a las que morí yo, que valga la redundancia, ¿verdad? Morí a tenerle miedo a morir. Físicamente, ¿verdad? Qué difícil de haber sido. Sí, fue difícil porque imagínate en tu juventud, o sea, el cáncer en cualquier caso es trágico, pero el cáncer en jóvenes, o imagínate mucho más en niños, cuando son casos donde no se curan, el tiempo de vida que perdés, que te quitó, es grandísimo, ¿verdad? Entonces imagínate, yo decía, ok, si de verdad pierdo esta batalla, todo lo que me voy a perder. Pero eventualmente Dios me permitió morir a eso. Pero más allá del miedo a morir, también descubrí otro miedo, y es el miedo a, ok, ¿y qué pasa con los que se quedan? O sea, si yo me muero, sí, el sufrimiento ese. Familia, o sea, ¿será que mi mamá se va a recuperar de esto? Y yo también pensaba, pues en todos los que me rodean, pero en mi sobrino. En mi sobrinito pensaba, ok, mira, si yo experimenté un apoyo de verdad incondicional y precioso en mi familia, en mis tíos, en ustedes, o sea,
me sentí tan apoyado y quiera que no, firme y pensar, ok, en mi sobrino, pues obviamente los va a tener a todos ustedes también, pero no me va a tener a mí, ¿verdad? Y si él me llega a necesitar, yo no voy a estar con él, o sea, Sí. o con mis... Y con que todos. él en su inocencia no podía entender la dimensión de lo que estabas viviendo. Justo así, y ese miedo sí fue bien difícil perderlo, fíjate, el miedo de, ok, por lo mismo, ¿verdad? Porque al final estás confiando en ti mismo, ok, lo que yo le voy a aportar a mi familia, lo que yo puedo hacer por los míos, ya nadie lo va a hacer, pero sí, porque Dios va, que tú no estés no quiere decir que no estén en el cuidado de Dios, pero sí desprenderte de todo eso es bien difícil, y es una escuela que es algo que aprendes en esa escuela del dolor, ¿verdad? Que Dios te va permitiendo. Creo que en la escuela del dolor el Señor lo que nos enseña es a morir, y esa muerte está muy ligada a la obediencia, ¿verdad? Justo dice en la Biblia que Jesús a través del dolor, en la escuela del dolor, aprendió obediencia, y ese obedecer está ligado a morir, creo yo, morir a ti mismo. Entonces sí es algo bien complicado, bien complejo todo lo que se vive, lo que se... Pero a pesar del momento en que dijiste, bueno, ya no más, ya me doy por vencido, de todos modos no perdiste nunca la esperanza y la gana de seguir luchando, porque lo seguiste haciendo, a pesar de que cada vez como que el grado de dificultad te lo iban elevando y lograbas vencer algo, pero luego a los días se elevaba el grado de dificultad de todo lo que te habían dicho, de todos los diagnósticos. ¿Cómo lograste llegar a ese equilibrio, digámoslo así, en donde dijiste, bueno, si el Señor me quiere llevar, pues ok, bienvenido sea, pero también yo voy a hacer una pelea, una lucha y todo lo que esté en mi alcance para poderlo lograr? Pues porque el espíritu estaba debilitado y el cuerpo tal vez estaba más, o saber cuál de los dos estaba más debilitado, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo lograste ese equilibrio? Mira, es bien complejo, creo yo. Definitivamente la perseverancia está en el amor, creo yo. El amor es una fuerza indescriptible. Yo no te puedo describir, pero el amor a mí, primero de Dios y de mi familia y de los que estaban conmigo, creo que me infundía fuerzas para seguir luchando, ¿verdad? Como te digo, es una enfermedad de mucha soledad, pero también aprendes o ves realmente lo que es el amor, porque mira, yo pensaba, por ejemplo, en el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Cuando yo estaba en esos momentos de tanto dolor, yo pensaba, ok, imaginarme que el Señor había pasado por eso con la autoridad y el poder de decir que se acabe esto, yo no quiero, ¿verdad? Porque Él era Dios, y poder haber dicho, no, yo no quiero esto, no lo quiero vivir, pero voluntariamente aceptar pasar por algo así, por amor. O sea, me hizo comprender esas facetas del amor que me infundían a mí fuerza para seguir adelante. Definitivamente creo que fue el amor ese motor que me impulsó a... Vamos a tomarnos un tiempito y vamos a hacer una pausa, y aparte de hacer una pausa nos vamos a tomar un cafecito para que sigamos hablando, porque viviendo en un país en donde producen un café tan delicioso es pecado no hacerlo. Así que ahorita regresamos. Estamos en 4 grados norte, estamos en un Coffee café. District. ¿Cómo es que se llama? Coffee District. Coffee Claro. District. A ver si mi inglés no me falla. Dicen que el café aquí es muy bueno, así que lo recomendamos. Bueno, estábamos hablando del dolor y cómo poderlo superar, pero yo te quería preguntar a vos, ¿qué consejo le das? Porque yo me imagino que dentro del universo de gente que nos puede estar escuchando ahorita, debe haber gente que está atravesando o algún dolor físico por enfermedad, o espiritual, o una depresión, que puede ser por un montón de razones, pero que lo lleva a tocar fondo, y a tocar fondo para poder
llegar a pensar, incluso hasta quitarse la vida. Hace unos días atrás estaba viendo las cámaras de seguridad de la oficina y hay una de ellas que da hacia un puente y precisamente estaba viendo con preocupación como alguien en determinado momento de desesperación, saber que estaba atravesando su vida, se iba a tratar de lanzar, y alguien que iba caminando, saber quién era un ángel, corre hacia él y lo agarra y empieza a hablarle, y bueno, se lo terminó llevando a la iglesia para que oraran por él, ¿verdad? Me imagino que era algún hermano de la iglesia, pero la desesperación a causa del dolor, ya sea físico o espiritual, te lleva a cometer o a pensar hacer eso. ¿Qué consejo le das? ¿Cómo lograste superarlo? Sí, mira, es algo bien difícil, creo yo, una respuesta bien difícil para dar, pero yo te puedo decir, primero que todo, esperar en Dios y encontrarle el propósito a lo que estás viviendo. Mira, al final, creo yo que justo lo que decís, la desesperación entra y todo, pero yo algo aprendí en la enfermedad, y es de que todo pasa. Fíjate que una de las mayores enseñanzas que me quedó es de que, mira, no hay que confiarse en los días buenos, porque pasan y terminan. Pero tampoco hay que desesperarse en los días malos, porque también pasan y terminan. Lo importante es encontrar cuál es el propósito en ambos casos, ¿verdad? Tanto en lo bueno como en lo malo. Y aprender a contentarte, como decía Pablo, el misterio de contentarme sea cual sea mi situación. Y mira, más fácil decirlo que hacerlo, yo sé. Pero aún la misma muerte tiene propósito, ¿verdad? O sea, tal vez en nuestra mentalidad no lo podemos comprender en el momento, o si no estamos en esa situación, pero imagínate un enfermo, yo en mi caso, cuando estaba en los días de mayor dolor y que me hubiera podido morir ese día, yo hubiera podido estar en el mayor dolor que experimenté, que de hecho lo pasé, pero si Dios hubiera permitido que mi vida terminara en ese momento, yo hubiera pasado a una dimensión que ni siquiera me imagino ahorita, ¿verdad? Entonces hubiera tenido un propósito. Aún la enfermedad creo yo que tiene un fruto en Dios. Entonces aprender a confiar en Dios, yo creo que uno de los medios para encontrar ese propósito está en la gratitud. ¿Cómo aprender a estar agradecido, sea cual sea tu situación? Mira, aún en los peores momentos tenemos cositas por las que estar agradecidos, creo yo. Si te enfocas, vas a encontrar algo por lo que estar agradecido, y en esa gratitud vas a encontrar una fuente de esperanza a la que aferrarte. Sí, definitivamente. Y si vamos al contexto que dice, entraré por sus puertas con acción de gracias, o sea que lograr encontrar ese clic para siempre estar agradecido y lograr ver en medio de una situación que sea medio tenebrosa o que te cega un poco, pero si logras enfocarte y ser agradecido, pues creo que hay una idea bien tremenda. Totalmente. Y así vas a poder mantenerte en un estado, o sea, estando agradecido y encontrando esa gratitud. Mira, a veces ponemos nuestra mente en metas, ¿verdad? Okay, si alcanzo esto, por ejemplo yo, cuando ya Dios me sane, todo va a estar mejor y todo va a mejorar. Y no necesariamente, fíjate, porque algo bien tremendo que yo experimenté es que el Señor hizo la obra, me sanó, me recuperé, y vinieron momentos bien difíciles para mí, ya estando en mi casa tranquilo, sano. Por supuesto, hubo mucha alegría, gozo, y celebramos, y aquí viene el cafecito, pero muchas gracias. Rico. Muchas gracias. Este es capuchino. Sí. Ok, gracias. Gracias. Como te decía, hubo mucho gozo, pero después de la guerra, en el tiempo de paz, creo yo que a uno le da tiempo de hacer el recuento de bajas, de todo lo que perdiste, de todo lo que pasó. Cuando estás en la batalla, en la guerra, todo precio es barato, ¿me entendés? O sea, a mí me dijeron, mira, hay que hacer esto y hagámoslo. Pero cuando ya alcancé la victoria, por así decirlo, si yo hubiera puesto mi esperanza en ser sano, llegó la sanidad, pero después, como te digo, vino ese momento de hacer esa recapitulación de bajas, todo lo que perdí, y hubo momentos de mucha tristeza, te soy sincero, de igual de soledad, y momentos bajos también, a pesar de que ya tenía la victoria, imagínate. Y por eso te digo, entonces no necesariamente es
por esas metas alcanzadas que vamos a tener entonces una felicidad plena. Vamos a tener una felicidad plena cuando aprendamos a alcanzarla aún en los momentos malos. Sí, definitivamente. Y es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que a veces el problema te encandila de tal manera que te cega, no puedes ver para ningún lado. Pues. Sí, totalmente. Y fíjate que lo que yo hacía era cerrarme. O sea, yo los días malos como que no los quería vivir. O sea, yo me enfocaba, no, cuando ya esté bien, cuando ya esté disfrutando, entonces ahí voy a estar feliz. Y me intentaba... Uf, qué bueno está el café. Está rico, no lo he probado, pero ya lo voy a probar. Está buenísimo. Intentaba bloquear eso, ¿verdad? En vez de, en ese momento quizá tenía al lado a mi mamá o a mi novia o a mis hermanos o a mi familia y no los disfrutaba. Obviamente yo estaba sufriendo, pues, pero... Porque tu mente andaba en otro lado también. Yo ya quería estar fuera de eso y no aprendí a disfrutar las cosas por pequeñas que fueran, que sí tenía, ¿me entiendes? Uno puede bloquear totalmente, no ver más allá de lo que tiene enfrente por eso, ¿verdad? Entonces sí es importante, creo yo, encontrar cómo le encontrás el sentido a las cosas pequeñas aún cuando están pasando cosas malas. Gracias. Muchas gracias. Vale. Sí, es algo bien difícil, creo yo. Igual aún, te digo, lo estoy aprendiendo. Todavía es un proceso de aprender a hacerlo, definitivamente. Y toma tu cafecito ahí, tranquilo. Está buenísimo. Pero en lo que lo tomas ahí, y tu mamá, todo esto, tu mamá, tus hermanos, pues toda la familia, definitivamente sufrió en diferente nivel. Pero ¿qué te dicen? ¿Cómo lo lograron afrontar? Porque la oración fue fundamental, pero lo que pasa es que realmente siendo objetivo y siendo muy realista, valga la redundancia, a veces pareciera que no cubre todo lo que uno necesita en el momento y te tienes que agarrar de verdad a un momento de fe para que como que se active la cuestión y creer en el milagro que Dios va a hacer, ¿no? Por cómo lo lograron enfrentar y cómo lo lograron sortear, porque también debe haber sido difícil para todos, para tu novia, para todos. Sí, totalmente. Mira, es bien complicado y es un proceso. Imagínate aún ahora que ya Dios nos dio la victoria y todo, igual sigue siendo un proceso, ¿me entendés? Porque quedan heridas, quedan traumas que uno tiene que aprender a enfrentar. Y yo creo que eso es lo principal, aceptar la realidad de lo que estás viviendo. Muchas veces, o al menos en lo que yo he vivido, era obviarlo, ¿verdad? Bloquearlo y no enfrentarlo, pero tenés que aprender a procesar lo que estás viviendo, tenés que aprender a procesar la emoción que estás viviendo y permitirte. Mira, en mi caso, mucho de la fortaleza que me permitió llegar de la mano del Señor al éxito era siempre mantenerme fuerte, ¿verdad? O sea, te dicen, no, es que sos valiente y tenés que ser fuerte y tenés que mantenerte así. Entonces, de cierta forma, no te puedes permitir quebrarte porque tu vida depende de ello. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Y el yo ser fuerte también le puede transmitir fuerza a los que están conmigo. Pero también se vale llorar. Pero también se vale llorar. Y entonces justo eso, ya ahorita que pasó todo y ya me he empezado a dar la oportunidad de procesar lo que viví, ya sentir eso. Ok, yo sí sufrí, fue algo traumático, y ya permitirme sentir ese dolor, no solo en lo físico que pasé, sino ya en el alma y procesarlo. Ok, sí, o sea, sí fui fuerte, pero también fui débil y también... Y la necesidad de desahogarse. Sí, la necesidad de desahogarse es bien importante porque imagínate, durante todo el proceso, por ejemplo con mi mamá, sabiendo lo que mi mamá estaba sufriendo y yo decirle, mamá, mira, ya no aguanto o estoy sufriendo y mira... Y era doble dolor para vos. Era doble dolor, entonces... O doble prueba. No te lo permitías. Y es importante, yo creo que es bien importante permitirte sentir lo que te está pasando. No, tenés que procesarlo porque si no es un equipaje que vas a llevar en la espalda y te va a pesar y eventualmente va a tener sus consecuencias. Entonces tenés que aprender a enfrentarte y a procesarlo. Ok, perfecto. Es difícil,
pero al final debe ser muy satisfactorio haberlo logrado, aunque ahorita se hace recuento de los daños, como se le dice, ¿verdad? Y empezar a decir, bueno, no puede hacer esto, no puede hacer el otro, pero en medio de todo creo que Dios lo saca a uno de una o de otra manera de su zona de confort y te reactiva dentro de su plan y no dentro del plan que uno tenía para su vida, porque el plan de nosotros es diferente al que tiene Dios. Totalmente. Y a veces nosotros no lo entendemos y nos lleva por lugares en donde pensamos que no íbamos a estar, pero porque Él tiene un plan. Y a veces, tal vez ahorita ya lo superaste todo y todavía no sabes cuál va a ser el plan. Y entonces, pues eso también sería algo para la gente que nos está escuchando, de que Dios es bueno siempre y tiene planes. Y sus planes son de bienestar. Y aún si hay pérdida, aún de lo que sea, física, de salud, si alguien, un ser querido partió, de todos modos, hay algo bueno atrás de todo eso. Sí. Lo que pasa es de que el dolor a veces no te deja verlo, pero hay que aprender a verlo y en él hay esperanza. Amén. Yo me di cuenta en el proceso que Dios me metió. Yo me di cuenta que yo me lograba fortalecer cuando ayudaba a otra persona. Cuando dejaba ver, aún en medio de la situación, dejaba ver mi problema y me ponía a ver el problema de otro. Y a tratar de decirle, no, mira, hay esperanza, hay en Jesús vino por lo vil, por lo menospreciado, y presentar el plan de salvación, o sé yo cuánta cosa pude haber dicho, que tal vez por eso Dios permitió lo que permitió. Entonces, en tu caso también, digo yo, y en el caso de la gente que nos está viendo, uno debe aprender a identificar todas las oportunidades que vienen junto con los problemas. Y las oportunidades que vos tenés son muy grandes y creo que puedes tener grupos de apoyo, porque gracias a Dios a vos te tocó un proceso que fue difícil, pero lo lograste librar. Sí. Pero, por ejemplo, yo tenía una amiga que yo amaba mucho, que yo me recuerdo que se trató de hacer todo así como contigo. Se trató de hacer todo, se llevó todo su proceso, la llevaron a todos los doctores a Dios y por haber, le dieron todas las medicinas, hasta las agüitas de las abuelitas. Las llevaron a oración y jamás se me va a olvidar que en el ocaso de su vida, en el lecho de su muerte, la entrevistó un canal de televisión y le preguntaron y le dijeron, bueno, usted vino aquí para que oraran por usted, y ella dijo, sí, yo vine aquí, pero ella rapidito dijo, pero una cosa, si Dios me sana, parafraseando, ¿verdad? Porque no recuerdo exactamente lo que digo, pero me impactó muchísimo. Si Dios me sana, Él es bueno. Y si no me sana, Él sigue siendo bueno. Y yo me quebré en ese momento cuando yo oí eso y todavía hasta el día de hoy lo tengo grabado en mi mente. Porque llegar a ese nivel de gratitud en el ocaso de la vida de uno es algo increíble. Y gracias a Dios vos estás del lado en el que se logró. Y creo que es algo porque tienes un propósito y hay que descubrir cuál es el propósito ahora. Y la gente que nos escucha tiene que descubrir el propósito, porque problemas ahí sigue, como decía en la radio tenemos un segmento de reflexiones y en ese segmento decía, el locutor decía, problemas hasta el libro de matemáticas tiene. O sea, ninguno estamos exentos de tener problemas. La cosa es cómo lo vamos a sortear, de quién vamos a estar agarrados de la mano y cómo vamos a salir adelante, ¿verdad? Así que hay que ser valientes y hay que ser luchadores y tener fe. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, es tan pequeñito, ¿verdad? Porque es difícil, sí. Es súper difícil, ¿verdad? Pero te imaginas, dice que le iré desde Montevideo y échate a la mar, ¿verdad? Y qué impacto eso. Entonces, sí, debemos de ejercitar nuestra fe y estos procesos son para eso.
Bueno, entonces, en conclusión, porque ya el tiempo nos ha avanzado, en conclusión, ¿qué le puedes decir a la gente para aferrarse a esa fe que es tan difícil hacerlo? Pues, o sea, Mira, eso no se desesperen, todo va a pasar y en todo vamos a encontrar el propósito de Dios. Entonces, enfoquémonos en eso, en descubrir cuál es el propósito de Dios, en esperar en Él, no necesariamente esperando un resultado bueno para nosotros, sino esperar cuál es el resultado de Él y aceptarlo, encontrar las razones por las cuales estar agradecido. Y con esa gratitud, creo yo, que vamos a encontrar una esperanza que nos va a volver de cierta forma inquebrantables, porque ni lo bueno nos va a hacer confiarnos de más, ni lo malo nos va a quebrar, ¿verdad? Vamos a estar con un corazón agradecido que va a saber contentarse, sea cual sea su situación. sí, el secreto es estar pendiente de la voz de Dios, ¿verdad? Sí, totalmente. Y dejarse moldear, ¿verdad? Porque al final es eso, aceptar, o sea, pedirle a Dios, pero aceptar los planes de Él para nuestra vida. Totalmente, mira, es eso, es aceptar que desemboca en obediencia. Nosotros le podemos pedir, Señor, sáname, Señor, dame esto, dame aquello, pero si Dios no nos lo da, aprender a tener una gratitud y obediencia. La obediencia es de los mejores frutos que le podemos ofrecer al Señor. Yo te puedo decir que en mi caso, a partir de que empecé, porque no estoy diciendo que yo sea alguien obediente totalmente, pero cuando empecé a obedecer es un proceso. la voz del Señor, de lo que quería para mí, empecé a ver milagros, todo lo que yo pedía y más, ¿me entendés? Entonces, aprender a agradecer y a ser obedientes a cuál es el propósito del Señor para nuestras vidas. Sí, y enfocarte en ayudar a otros también, o sea, Sí, yo creo que es un secreto que está escondido, porque a veces uno, en la soledad que vos hablabas, uno está pendiente de uno y de uno y de uno. Totalmente. Y muchas veces como que te quedas en ese círculo diciendo, es que a mí me pasó esto, a mí me hicieron esto, yo sufrí esto, y al final no solo está uno, hay gente que cuando uno empieza a analizar tiene un problema más serio que uno. Totalmente. Y entonces cuando logras agarrar eso y decir, no, yo voy a ayudar y voy a aconsejar y voy a orar y voy a ir a visitar, pues al final pues es como un ungüento que se le pone a la herida del alma de uno mismo, y llega un momento en que tal vez ya hasta ni duele, sino que salís gozoso y salís victorioso, digamos, de un momento crítico, ¿verdad? Sí. Que no era específicamente o necesariamente no era el plan, pero un consejo que yo veo escondido aquí es ese, ¿verdad? Que cuando uno se enfoca en ayudar a otro, a veces se te termina olvidando los problemas a uno mismo, sí, que está atravesando o el dolor, el sufrimiento o la escasez, porque siempre hay alguien abajo y siempre hay alguien arriba. Siempre hay alguien que está peor que uno, siempre está alguien mejor que uno. Pero la cuestión es la gratitud y ayudar. Sí, totalmente. Así comprendes, ayudando también te ayuda a comprender el propósito de lo que estás pasando, creo yo. Sí, definitivamente. Bueno, Pablito, entonces estamos llegando al final del programa. Hay que capitalizar todo lo que le pasa a uno en la vida, ¿verdad? Y cabal, como dicen, que al mal tiempo hay que ponerle buena cara, pero si lo hace uno con sus propias fuerzas es muy difícil, sí. Definitivamente es muy difícil. Pero si lo hace uno sabiendo que Dios es bueno, pues al final se torna en una bendición
bonita. ¿Qué pensás? ¿Cómo te vas a despedir de la gente? ¿Qué puntualmente les puedes decir? Un consejo que a vos te haya impactado así para decir, bueno, con esto en un momento de flaqueza, de desesperación, me ayudó a pensar en esto. Me ayudó a pensar, saber y sentir a Dios cerca siempre. Mira, te puedo contar de muchos momentos, quizá por el tiempo ya no, donde estaba en un sufrimiento horrible y yo le clamé al Señor. Y mira, yo vi cosas sobrenaturales, como Dios me libró de verdad de males. Cuando yo le hablé como un niño a un padre. Entonces estén por seguros que Dios es su padre, y un padre que no va a hacer por un hijo. Entonces muchas veces vemos a Dios como un ser inalcanzable, ¿verdad? Y lo es, o sea, es un ser que ni siquiera alcanzamos a dimensionar su magnitud, pero es un padre también. Uh-huh. Y cuando lo vemos como un padre y comprendemos que Él nos protege, pues podemos descansar sabiendo que nuestro Padre nos está cuidando. Sí, definitivamente. Qué increíble, ¿verdad? Porque lograr llegar a ese momento, porque es fácil decir, sí, Él es mi Padre, pero lograr asimilarlo y aceptarlo como tal no es rápido ni es fácil, precisamente por lo que decís, de que uno lo ve así como muy inalcanzable. Yo me recuerdo cuando yo tuve ese encuentro, que yo lo sentía así como mi padre. Fue algo muy especial, y fue muchísimos años después de que yo era cristiano. Yo le decía, padre tal cosa, padre tal otra, y le oraba, y yo sabía que Él era mi padre, pero en el momento como que caí en cuenta de que realmente es mi papá y que yo me puedo acercar a Él como mi papá. Bueno, yo tengo una excelente relación con mi papá. Lo amo, lo admiro, él también me ama, me cuida, es una bonita relación. Entonces tal vez para mí es un poco más fácil poder entender eso, pero digamos para alguien que no ha tenido una buena relación con su papá, tal vez es un poco más cuesta arriba, pero creo que él es el modelo a seguir de un papá. Totalmente. Entonces, digamos, yo soy papá y digo, bueno, yo debería de ser como Él es conmigo, porque mira, siendo tan poderoso, es príncipe de paz, rey de reyes, señor de señores y tantas cuestiones. Él es divino, Él es un ser divino. Tener tanta misericordia, tanto detalle, tanta paciencia con nosotros, que al final de cuentas pues somos algo muy pequeño, pero Él ve en nosotros algo muy especial. Entonces poderle llamar papá y acercarnos a Él como tal es algo especial. Creo que refugiarnos, a lo que decís, refugiarnos en Él como papá es el hit. Sí, eso te hace descansar y tener paz, de verdad. Saber que estás en las manos de tu papá, no solo de Dios, sino de Dios es tu papá. Dios, ¿de qué no te va a liberar? Aunque no te libre de las cosas que no querés que te lleguen, ¿me entiendes? O sea, es un misterio, creo que vas comprendiendo, pero sí aferrarte a Él como un padre, porque Él nos escucha y Él nos ve como sus niños. Y de verdad que ahí es donde yo encontré un refugio y una paz y un rescate de los momentos malos. Sí, es algo que uno debe atesorar en su corazón. Así que muchísimas gracias, Pablito, por haber estado hoy con nosotros. Fue así algo muy edificante y una retroalimentación bien bonita. Espero que no importa qué problema estés pasando tú, que nos estás escuchando, sepas de que en Cristo Jesús hay esperanza. Y no importa de qué tamaño sea el problema, te quiero decir que es más poderoso Dios. Que cualquier problema, que ya sea de salud, ya sea legal, ya sea físico,
emocional, de económico, cualquier problema. Pero hay que buscar refugio en el Señor. Dios te bendiga y nos vemos próximamente.